Bueno, hemos invitado hoy al pastor Vladimir Polanco, por supuesto, pero lo hemos invitado en el día de hoy para hablarnos de esa parábola, de la cual aquí se ha hecho mención muchas veces y de la cual la gente sigue preguntando a qué se refiere. La parábola del rico y Lázaro que está registrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, bueno, a partir del versículo 19, ahí se narra esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pastor Vladimir, parece como un relato de ultratumba. ¿A qué se refiere realmente esta parábola? ¿Por qué Jesús relata como una conversación entre muertos? Si Jesús viviera en este tiempo, seguramente fuera un gran comunicador. Probablemente fuera compañero de ustedes aquí en la radio, porque Jesús era especialista comunicándose con la gente y estableciendo contacto con la gente, identificándose con el diario vivir de la gente. Por eso usted nota a Jesús hablando de una mujer que barre una casa, usted nota a Jesús hablando de un hombre que va sembrando por los caminos. Usted oye que Jesús estaba al tanto de los acontecimientos que pasaban en su tiempo, hizo alusión a gente que murieron cuando se cayó la torre de Siloé. En fin, Jesús era una persona que vivía en contacto con la gente y que se propuso transmitir su mensaje partiendo de lo que era común para la gente. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí en Lucas 16? ¿Y por qué pone este diálogo de dos muertos? Pues porque eso era una historia muy popular en los tiempos de Jesús. De hecho, un relato de un rico que murió y un pobre que murió y que luego se encuentran más allá de esta vida, era común en la literatura griega, era común en la literatura romana, era común en la literatura egipcia. Platón plantea lo mismo, por ejemplo, en la República. Y si nos vamos a tiempos más modernos, Shakespeare en el Hamlet usa el mismo fenómeno, porque siempre ha habido en la gente ese morbo de qué hay más allá de la vida. Y Jesús era consciente de eso, que la gente tenía esas inquietudes, tenía esas historias. Entonces Jesús pensó, ¿por qué no usar lo que la gente ya conoce para transmitir un mensaje? O sea, Jesús es consciente que los muertos nada saben, que los muertos no hablan. De hecho, él mismo cuando le hablaron de Lázaro, dijo: señores, Lázaro, déjenlo tranquilo, está ahí durmiendo, no se preocupen por él. O sea, Jesús es consciente de eso. Entonces, ¿por qué Jesús usa como ilustración un diálogo entre dos muertos? Pues sencillo, Jesús quería usar una historia que la gente conocía, porque lo que a él le preocupa no es la historia como tal, sino la lección que él quiere enseñar. Entonces, ¿por qué Jesús usó ese relato que aparentemente no, que contradice lo que la Biblia habla con respecto al estado de los muertos? Porque Jesús está usando una ilustración. Y es bueno que nosotros lo tengamos eso en cuenta. A veces hay gente que rehúsa usar ilustraciones, ¿no? Está usando una ilustración común de la gente de su tiempo. Por eso usó ese relato. Bueno, interesante, pero cuando uno lo lee así como de plano, pastor, hay gente que dice, bueno, mira, sí, los muertos hablan, pese a que se contradice. Y existe el infierno, O mira, la existe gente el se están infierno, mira quemando. ese cómo estaba y que mójame el dedo. Y yo quiero que, ¿es una parábola, pastor? Mira, aunque el texto no usa la expresión parábola en Ujú. Lucas capítulo número 16, está dentro de un contexto
donde Jesús está relatando varias parábolas. Okay. Por ejemplo, en el capítulo 15 relató la más famosa de sus parábolas, la parábola del hijo pródigo. Sí. En el mismo capítulo 16, antes de esta parábola del rico y Lázaro, había mencionado la parábola del mayordomo infiel. Así que el contexto parece sugerir que el relato de Lucas capítulo número 16 es un relato simbólico, es una parábola que Jesús está contando. Por ejemplo, en una parábola uno no puede pretender que todos los elementos que forman parte de ella tengan un significado. Tampoco puede pretender que todos los elementos sean literales. Vamos a poner un caso clásico, la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13. Jesús compara la semilla con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es una semilla. Jesús compara a los seres humanos con terrenos productivos y terrenos que no son productivos, pero nosotros no somos terrenos. O sea, la imagen se vale de una comparación ficticia para enseñar una verdad concreta. Entonces, en Lucas 16 es evidente que Jesús está tomando esa historia, que para Jesús es una historia ficticia, pero la está usando para transmitir un mensaje verdadero. ¿Por qué uno puede suponer que la historia es ficticia? Fíjate que uno de los argumentos que la gente utiliza para decir que si tu vida no ha estado en armonía con los mandamientos de Dios, tú vas directo al infierno, y que si tu vida fue fiel a Dios, va directo al cielo, precisamente surge de un hecho en esta parábola que cuando uno lo ve de cerca, dice, pero es que no puede suceder. Por ejemplo, según la parábola, hay un diálogo entre Abraham, el rico, descendiente de Abraham, y el pobre. ¿Cómo puede haber un diálogo entre una persona que está en el infierno y entre una persona que está en el cielo? O sea, imagínese usted, amigo oyente, que usted se entregó a Jesús y se salvó, y que usted ahora está en el cielo. Y que de repente, mientras usted está caminando por las calles de oro del cielo, hablando con Jesús, hablando con Scrogen y Susana sobre cómo la emisora logró que usted consiguiera la salvación, y de repente usted mira hacia abajo. Y cuando mira hacia abajo, ve a un amigo suyo, a un hermano suyo, a un familiar suyo, que está siendo torturado por llamas infinitas. Me pregunto, ¿será eso un cielo para usted? Bueno. No. Entonces, el mismo relato te dice que Jesús está usando una historia ficticia porque no puede estar el cielo tan cerca del infierno que el que está en el cielo pueda tener una conversación con el que está en el infierno. Un segundo hecho. ¿Tú crees que una persona que está quemándose en el infierno, que de hecho la Biblia no dice que estaba en el infierno, luego vamos a explicar dónde era que estaban, puede ser ese calor y ese fuego que lo quema, saciado porque simplemente le mojen la lengua con un poquito de agua? Jamás. Porque eso es lo que el rico pide. Mira, por favor, déjame caer un poquito de agua. O sea, una gente quemándose, eso es lo que va a pedir. Entonces Jesús está usando una trama, un relato simbólico para transmitir una verdad concreta. Vamos a hablar del seno de Abraham. ¿Qué era eso? Fíjate, el seno de Abraham era una expresión simbólica que los judíos utilizaban para referirse a alguien que estaba en intimidad con Abraham. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 se habla que Jesús estaba en el seno del Padre, pero lo que quiere significar con eso es que hay una vinculación entre Jesús y el Padre. Entonces, el seno de Abraham no es un lugar físico. El seno de Abraham es una vinculación entre el patriarca y yo. Cuando la Biblia habla también del seno de Abraham, es una expresión simbólica para referirse al sepulcro. Por ejemplo, tú vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento que dice, y fulano fue y durmió con sus padres. Sí. Y fulano fue y durmió con sus padres y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. O sea, cuando tú vas al seno de Abraham, Abraham murió, fue sepultado.
cuando una persona era llevada al seno de Abraham, un descendiente de Abraham, después de la muerte, lo que estaba diciendo simbólicamente el autor bíblico, esa persona fue llevada a estar con Abraham. Pero ¿dónde está Abraham? Abraham está en el Hades. ¿Y qué es el Hades? Ahora vamos a ver, porque ahí es donde viene la confusión. Sí. Algunos creen que el rico estaba en el Hades y que Lázaro no estaba en el Hades. Es que la expresión seno de Abraham es un término simbólico para decir que Lázaro también fue llevado al lugar donde estaba Abraham. Y cuando uno lee el libro de Hechos, se da cuenta que David dice que Pedro, que Abraham, David y todos los santos de la antigüedad están también en el Hades. De hecho, Jesús, cuando fue sepultado, fue llevado al Hades, porque el Hades no es un lugar de tormento en la Biblia. En la Biblia, el Hades es el lugar donde están los muertos. El rico estaba en el Hades porque estaba muerto, pero Lázaro, el pobre, también estaba en el Hades porque estaba muerto. El Hades en la Biblia es el lugar donde van todos los seres humanos que mueren. Así que los dos estaban en el mismo lugar, en el Hades. Uno no está en un lugar y el otro está en otro lugar, porque si fuera así, contradeciría la verdad bíblica. David oraba en el Salmo 2, Señor, por favor, no permitas que mi alma esté para siempre en el Hades. ¿David cayó en el infierno? No. Es que la expresión Hades es sepulcro. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia sepulcro, leemos la expresión griega Hades. Pastor, ¿y cómo se interpreta, por ejemplo? Usted acaba de hacer mención de infierno. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿Qué es el infierno? Ya. Cuando la Biblia usa, el término griego que usa para infierno es Gehenna. Gehenna, para la mentalidad judía, era un lugar que se encontraba, por ejemplo, en las afueras de Jerusalén, era un vertedero. Ese lugar, que era un vertedero, para tratar de evitar que contaminara a toda la ciudad, constantemente tenía fuego para consumir la basura. Entonces, usted iba al Gehenna, ¿y qué iba a encontrar en el Gehenna? Siempre iba a haber gusano. Y en ese Gehenna siempre iba a haber fuego. Entonces, cuando ellos hablaban de un infierno, se estaban refiriendo a ese territorio donde el fuego no se consumía, porque siempre estaba ardiendo, igual que sucede si nosotros vamos aquí al vertedero que está de Duquesa en las afueras de Santo Domingo. Usted va a Duquesa, si fue hace 100 años, si existía, había gusano y fuego. Y si vuelve hoy 100 años después, habrá gusano y fuego. Entre ese lapso, usted puede llegar a pensar, pero es que ese fuego nunca se consume. Bueno, se consume, pero vuelve y se enciende. Se consume, pero vuelve y se enciende. Entonces, en la mentalidad judía, cuando ellos hablaban de un infierno, se estaba refiriendo a eso, porque era un fuego que siempre estaba encendido. Pero, por ejemplo, usted va hoy a Jerusalén y no encuentra esa Gehenna. Desapareció. La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Judas, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con un fuego eterno. Sin embargo, pues, Sodoma y Gomorra hoy no se están consumiendo. Entonces, para el pensamiento bíblico, el infierno, simple y llanamente, es ese momento de castigo donde el fuego de Dios consumirá a los impíos, pero no será un fuego de permanencia eterna, sino de consecuencia eterna. Porque una vez y el mal sea consumido, ese fuego se apagará. Cuando uno menciona esta palabra, hemos hablado de fuego, de infierno, de todo. Sin embargo, usted acaba de explicar que nada de eso. ¿Qué es lo que está presentando entonces Jesús con este mensaje? Bueno, muy, muy buena pregunta, Susana. Gracias. Es interesante que el que se pierde, según Lucas capítulo número 16, en este relato, ¿recuerdan ustedes de quién era descendiente? ¿Quién? De Abraham. De Abraham. Era un judío. Sí. El judío suponía que por ser descendiente de Abraham, automáticamente recibía la salvación. Okay. En Juan 8 desafiaron a Jesús y le dijeron, nosotros sabemos de quién somos hijos. Somos hijos de nuestro padre Abraham. Y en toda la literatura judía hay vestigios de que el judío se creía que era mejor que los demás, simple y llanamente porque era descendiente de Abraham. Ahora,
Lázaro, fíjate que del rico no se da el nombre, pero de Lázaro sí se da el nombre. Lázaro es un nombre griego, por lo que podemos suponer que Lázaro es una representación del que no era judío. Y entonces, ¿cómo es posible que en el relato el que no era judío fue el que fue llevado a dormir junto con Abraham? Entonces, Jesús quiere desmontar el mito de que la salvación depende de quién yo soy familia. Y sabe, a veces eso no es solamente propio del judío. Hay gente que cree que porque, es que yo nací en la iglesia adventista y mis padres son adventistas. Y mi abuela es muy consagrada. Entonces yo también soy adventista. No, es que yo nací católico y a mí me bautizaron como católico y ya por herencia yo merezco recibir la salvación. No, mi querido, la salvación no depende de tu vínculo familiar. La salvación no depende de la religión que tú profeses. La salvación depende de que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo. Entonces, Jesús está demostrando eso. Miren ese ejemplo. El que era descendiente de Abraham se perdió. Y el que no era descendiente de Abraham, Lázaro, va a disfrutar de la herencia que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, ese es el punto central de la parábola. La salvación no tiene que ver nada con tu vínculo familiar. Hay otro aspecto que quiere relatar la parábola. ¿Qué definió el destino eterno del rico? Dice la Biblia que su indiferencia al pobre, su indiferencia a Lázaro, le impidió que este hombre pudiera llegar a disfrutar de la vida eterna. Entonces, el destino futuro del rico no se decidió en el más allá. El futuro del rico se decidió en el más acá. Es decir, su futuro eterno, usted lo decide aquí en la tierra. Nada que hacer después de la muerte. Nada que hacer después de la muerte. Por eso le dijeron al rico, pero es que tú tuviste a Lázaro todo el tiempo ahí, no hiciste nada por Lázaro. Y fíjate el mensaje del rico. Pero por favor, Lázaro, dile a mi familia, manda a alguien para que vaya y le predique a mis familiares. Uh-huh. O sea, el rico es consciente. Aquí yo no puedo cambiar mi situación. O sea, aquí no hay misa que me salve. Okay. Aquí no hay bautismo por los muertos que me salve. Y en la misma parábola, el rico le dice a Lázaro, ve y dile a mi familia lo que me pasó a mí. Es decir, tiene que oír el mensaje el que está vivo para que en vida tome una decisión. Pero Jesús también está aquí desmontando un mito. Hay gente que cree que tiene que recibir un mensaje del más allá para cambiar su vida presente. Bueno, usted, amigo oyente, es de lo que quiere que un muerto le hable. No hay ningún problema. El muerto te está hablando. Ese rico que se murió te está hablando. Tú quieres que un muerto te hable, ahí lo tienes. Ese muerto te está hablando y te está diciendo, aprovecha tu vida ahora. Porque si no aprovechas esta oportunidad, cuando mueras, ya no podrás cambiar tu destino. Ahora, ¿qué ha hecho ese muerto por nosotros? Nada. Leemos el relato y el muerto no nos convierte. ¿Sabe qué es lo que puede impactar nuestro corazón? Que la palabra de Dios nos llegue por los labios de una persona que esté viva. Amén. Y todo eso está encerrado en el mensaje del rico y Lázaro. Pastor Polanco, antes de cerrar el diálogo sobre este tema, Lucas es el único que resalta la historia y sabemos que Lucas es el único escritor de procedencia no judío. ¿Tendría Lucas un interés especial en resaltar la salvación para los gentiles a través de esta parábola? Por supuesto. Y por eso le dio un nombre griego a Lázaro. Uh-huh. Le dio un nombre griego a Lázaro. Porque Lucas es gentil. Y él quiere que eso quede claro en la mente de la gente. Hay salvación para el gentil. Tú podrás ver una vinculación entre el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos, que es donde se presenta todo el desarrollo de la predicación del mensaje
a los no gentiles. Y entre los no gentiles estamos nosotros, los dominicanos. Entre los no gentiles están todos los oyentes de Radio Amanecer que no son de ascendencia judía. Entonces, esa parábola lo que me está diciendo a mí es, Vladimir, tú puedes salvarte. Tú no tienes que ser judío ni descendiente de Abraham. Tú lo que tienes es que aprovechar en esta vida los momentos que Dios te da para entregarte a Jesús y también ser solidario con el pobre. Fíjate, un detalle que a veces nosotros, por estar preocupados por lo que pasa con la vida después de la muerte, nos olvidamos que la parábola tiene que ver más con lo que nosotros estamos viviendo ahora. No es tanto el afán y qué sucede con el que se muere, como, óyeme, preocúpate por lo que estás haciendo ahora que estás vivo, porque lo que estás vivo es lo que va a determinar lo que sucederá cuando tú pases al sepulcro. ¿Y dónde que va el hombre cuando muere? Es una pregunta que todos los días se hace la gente. Va al sepulcro. Va al Máximo Gómez, va al Cristo Redentor, va al Memo, Cristo Rey, al Municipal de Cambita. Bueno. Ahí. Ay. Y ahí estará, lo dice Pablo en 1 Corintios 15, ahí estará hasta el momento de la resurrección. Si murió creyendo en Cristo, Pablo dice que resucitará y será arrebatado para recibir al Señor en el aire y ser llevado al cielo. Si cuando murió en una actitud de rechazo a la misericordia del Señor, también dice Daniel que resucitará, pero resucitará para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, cuando una persona muere, entra en un estado de inconsciencia que concluirá en el momento cuando esa persona resucite, o para vida eterna o para perdición perpetua. Pero no hay un estado intermedio del ser humano cuando muere y que queda por ahí, o que se va al paraíso, o que se va al infierno, o que se va al purgatorio. Todo eso es contradictorio. De hecho, Pablo decía, si no hay resurrección, ¿de qué predicamos? Si cuando yo morí, ya fui llevado a estar con Cristo, ¿para qué una resurrección? Exacto. ¿Qué sentido tiene una resurrección si yo estoy vivo? No tiene ningún sentido. El que está muerto lo estará hasta que Jesús defina su situación, o para vida eterna o para perdición perpetua.